Obviamente, si es que hay preguntas en el transcurso, también se realizarán. A ver, listo. Ya está. Ok. Como en un momento el tema de hoy es ácidos nucleicos, ¿sí? Es estudiar estas dos moléculas o biomoléculas orgánicas que yo sé que tú lo conoces, ¿no? Que es la primera que presenta doble hebra, ¿sí? Y una estructura, pues, compleja es el ADN, ¿no? Y la otra estructura que posee solamente una hebra es el ARN. Veremos ya en otra unidad cuando hagamos en el tema de genética, lo que es el dogma central de la biología. Cómo a partir del ADN se puede formar ARN. En nuestras células actualmente, ¿sí? Están en constante transformación. Vamos a ver que hay tres procesos importantes llamados la replicación, la transcripción y la traducción. Y en estos procesos veremos cómo en uno de ellos, a partir del ADN se va a formar un ARN, ¿no? Que eso es lo normal. Es como que si a partir yo de una impresión a colores, pues obtengo una copia blanco y negro, que sería el ARN, que es la copia. Lo normal que te acabo de decir sucede en todos los seres vivos, excepto en un tipo de virus. Hay un tipo de virus llamado retrovirus, ¿ya? Por ejemplo, el VIH es un retrovirus. Es un grupo de virus nada más que hace lo contrario, algo que ningún ser vivo puede realizar. ¿Y sabes qué cosa? Que a partir de ARN formo ADN. Es como que a partir de una copia blanco y negro sacas una impresión a color. Parece desfasado, ¿verdad? Parece sin sentido, pero eso hacen los retrovirus, ¿ya? Pero bueno, ese será en otro tema más adelante cuando veamos en el tema de virus, hablaremos sobre ello. Yendo al tema de hoy, ácidos nucleicos, vamos a ver qué son la unidad de la herencia en los seres vivos. Aquí se encuentra la información genética. Veremos en los primeros años, bueno, a mitad del siglo XIX, Micher había aislado la existencia del ADN, pero no había estudiado a fondo en qué consistía. Si bien es cierto, logró, digamos así, descubrir al ácido, en este caso al ADN como ácido nucleico, pero no lo estudió, quedó ahí, ¿no? Ya años después, ¿no? James Watson y Francis Crick, casi 100 años después, ¿no? Cerca de 50, 60 años después, aproximadamente, James Watson y Francis Crick realizaron un estudio, ¿no? Un doctorado en base a la estructura secundaria del ADN. Y justo en base a esa investigación que ellos realizaron, ganaron un premio Nobel, ¿no? En el año de 1962, el premio Nobel de Medicina. En base a la investigación en la estructura secundaria del ADN. Como ven en la imagen inferior, no se nota muy claro porque es una imagen a blanco y negro de aquella época. Vemos cómo Francis Crick y James Watson elaboraron esta estructura del ADN, ¿no? Donde decían que el ADN poseía doble cadena, que tenía cadenas complementarias y que era de forma helicoidal, ¿no? Y de ahí viene el estudio de la composición del ADN, ¿no? Como son las bases nitrogenadas, que veremos en un momento. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? Bueno, podríamos destacar dos funciones importantes. La primera, que es la unidad de la herencia, es decir, en el ADN encontramos toda la información necesaria, además también la función de almacén, ya que el ADN contiene fosfatos, y los fosfatos básicamente son energía. Entonces, en el ADN hay ¿qué cosa? Almacén de energía. Como dijimos un momento, hay dos tipos, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. El enlace que va a unir, en este caso, a las mínimas unidades del ADN, tiene la mínima unidad, el nucleótido. El nucleótido es la mínima unidad del ADN, ¿sí? Y todo nucleótido está conformado por tres componentes básicos. Primero, la pentosa, que estoy señalando aquí, la pentosa, que es el azúcar. La base, llamada base nitrogenada, ahorita veremos un momento los tipos, y en este caso, el fósforo, ¿no? Aquí es el fósforo. Son tres componentes, ¿no? Base nitrogenada, pentosa y fosfato. Son tres componentes, conforman en este caso, un nucleótido. Ahora, un nucleócido, en vez de T, pues una S, nucleócido, que es parecido, por si acaso no es un error de ortografía, sí existen nucleócidos.
Un nucleósido es solamente estos dos. Es decir, base nitrogenada con la pentosa. Base nitrogenada y pentosa nos forma un nucleósido. Retrocediendo entonces, hemos dicho que los nucleótidos se van a unir por un enlace llamado enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster va a enlazar a los nucleótidos. ¿Y cómo se realiza este enlace entre nucleótidos? Bueno, se va a enlazar el carbono 3 de una pentosa, el grupo fosfato y el carbono 5 de la otra pentosa, ¿no? De esta forma, esta zona va a ser el enlace fosfodiéster. Es decir, el enlace se da entre pentosas, ¿no? Con intervención del fosfato para formar este enlace. Conocemos la parte derecha, aquí ya se formó el enlace por completo. Bueno, no hablaremos del fosfato, porque el fosfato es fósforo y es energía, y eso es en común, ya sea ADN o ARN, es igual, no hay ningún problema. Lo que sí va a variar es la pentosa, ¿no? La pentosa, chicos, sí va a ser variable. Aunque de esto ya hemos hablado en el tema de carbohidratos, ya hace 3 semanas pusimos el tema de carbohidratos, vimos en azúcares que había pentosa del ADN, era desoxirribosa, y la pentosa del ARN era la ribosa, no sé si ustedes se acuerdan. Entonces, esos son los tipos de pentosas. Ahora, con respecto a las nitrogenadas, vamos a ver que hay dos grupos, las púricas o purinas y las pirimidinas o pirimídicas. Las púricas, o sea, las purinas, poseen, como ven aquí, son bicíclicos, ¿no? Y la purina puede ser adenina o guanina, ¿ya? Adenina o guanina son las purinas. Bicíclicos pues tienen dos ciclos, ¿no? Las pirimidinas puede ser la citosina, la timina o el uracilo, que son monocíclicos, pero tienen solamente un grupo, en este caso, cíclico. Ahora, el ADN y ARN presentan 3 bases nitrogenadas en común. Ambos tienen adenina, guanina y citosina. Comparten estas 3 bases nitrogenadas. Pero la diferencia está que el ADN tiene timina y el ARN, en vez de timina, tiene uracilo como reemplazo. ¿Ok? En vez de eso tiene el otro. ¿Qué más hablar sobre esto? Bueno, el apareamiento de bases. ¿Qué es el apareamiento de bases? Según la ley de Chargaff, vamos a observar que la guanina va a enlazar con la citosina por un enlace triple. Y la adenina enlaza con la timina con un enlace doble. Cabe mencionar que jamás vas a encontrar guanina con timina o guanina con adenina de forma normal. Tendría que ser una mutación si es que hay esa unión. De forma natural no existe. Guanina solo enlaza con citosina y adenina solamente con timina. Pero obviamente existen errores llamados mutaciones, que podría haber un cambio de base, un cambio de apareamiento de base, que sucedería anormalmente, pero sí, podría pasar de forma anormal. Yendo a hablar acerca del ADN, entonces, el ADN presenta obviamente doble cadena. Ya hemos dicho que principalmente se encuentra en el núcleo de la célula, pero también hay ADN en las mitocondrias y ADN en los cloroplastos, ¿no? El ADN mitocondrial es netamente un ADN materno. El ADN que está en tu núcleo de la célula, obviamente que es heredado por papá y mamá, pero el ADN mitocondrial es 100% materno, nada más. Y otra zona donde hay ADN, te dije que hay en los cloroplastos. El azúcar del ADN, ya mencionamos, la desoxirribosa. Sus más nitrogenadas, ¿cuáles serán? Adenina, timina, guanina y citosina. Él no tiene uracilo. ¿Cuál es su función básica? Bueno, la transmisión de caracteres hereditarios. Vemos ahí la doble hebra de ADN, mira sus cadenas complementarias. Vemos como ahí las bolitas, que son grupos fosfatos, los pentágonos, que son las pentosas, que son los azúcares, y lo que parece ahí rompecabezas que están encajando uno con otro, que son las bases nitrogenadas, ¿no? A con T y C con G, ¿no? A con T y C con G, cómo están enlazando de esa forma. Vemos que el ADN es complementario, porque las hebras se encajan entre sí, y antiparalelas, porque obviamente no está como una escalera de forma vertical, sino como se encuentra de forma helicoidal, ¿no? Por eso es antiparalela. Bueno, debemos hablar de Chargaff. Tipos de ADN. El ADN
ya sea depende del organismo donde se encuentre, va a variar su composición. El ADN procariota es bicatenario, o sea, doble hebra, doble cadena. El eucariota también es bicatenario. Y en un virus es monocatenario, solo una hebra. El ADN procariota, que es bicatenario, es circular, o sea, esférico. El eucariota es lineal, sí, con forma helicoidal, pero es lineal. Y el viral es circular, como la procariota. El ADN procariota no está unido a histonas. ¿Qué eran histonas? Si recordamos, proteínas circulares, ¿verdad? Que empaquetan al ADN. Las procariotas no tienen histonas. El ADN está desnudo. En la eucariota, el ADN sí se une a histonas. Las histonas van a enrollar y empaquetar al ADN y lo van a condensar en cromosoma. El ADN viral es igual que el procariota. También es desnudo. No tiene histonas. El ADN procariota está enrollado y forma solo un cromosoma. El ADN eucariótico se enrolla y forma varios pares de cromosomas. Hay organismos que tienen 23, 40, 60, 63 pares, varía. Y el ADN viral no forma cromosomas. Vemos el empaquetamiento del ADN. El ADN va a pasar por distintos estadios de transformación. Este es un ADN libre normal. Ahí está el ADN doble cadena, ADN común. Vemos luego que este ADN se va a asociar a proteínas histonas, ¿sí? Este ADN va a ser enrollado por 8 histonas, formando un nucleosoma. Como vemos ahí en la pantalla, ese ADN enrollado por 8 proteínas histonas, ¿sí? Formando el nucleosoma. ¿Qué es nucleosoma? Una porción de ADN con un octámero de histonas. A las 8 histonas también se le llama octámero de histonas, ¿ya? Lleva ese nombre. Luego este nucleosoma, ¿sí? Va a formar los solenoides. Un solenoide es un conjunto de 6 nucleosomas. Como vemos aquí en la pantalla, ¿no? Aquí vemos aquí, hay 6 paquetes de nucleosomas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 paquetes de histonas. Eso es un solenoide. Ojo, si te percatas, se va volviendo más complejo la estructura del ADN. El solenoide se va a transformar luego en bucles, espirales condensados, y por último, va a ser el cromosoma. Poner un metafásico, porque el cromosoma metafásico es el más fácil para poder observar. En resumen, entonces, ¿cuáles son los niveles? A ver, o en este caso, la transformación del ADN en cromosoma. Vimos ADN, nucleosoma, solenoide, dominio de bucles, espirales condensados y por último el cromosoma. Si se percatan, en cada estadio hay una diferencia de nanómetros, ¿no? Que sería en este caso el diámetro, ¿no? El diámetro, mira, 2 nanómetros, 11 hasta llegar a 1400 nanómetros que presenta un cromosoma. Ahora, existen 4 tipos de cromosomas: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Siendo de estos 4, el cromosoma más abundante, el submetacéntrico, es el cromosoma más abundante. El telocéntrico es el cromosoma que anormal. Anormal es porque si tú te percatas, mira, ¿qué le falta? Le falta un brazo, ¿no? Le falta 2 cromátides. Ha sido roto o ha sido cortado anormalmente. Entonces, estos cromosomas no deberían existir en nuestras células, pero sí existen. Si es que tuviese alguna anomalía, ¿no? O también llamada aneuploidía, ¿no? Esa normalidad, aneuploidía, aquí vemos que sería por un fenómeno llamado delección. Delección es cuando se corta un brazo, es la delección. Ya que hay una delección de un cromosoma. Con respecto al ARN, vamos a ver que es una simple cadena, solo una hebra. Su azúcar es una ribosa. Él en vez de timina que tiene uracilo, ¿no? En vez de timina. Vamos a ver que existen estructuras secundarias y terciarias del ARN. La estructura secundaria del ARN es este que está aquí, que es un ARN de transferencia, ARNT. Y abajo la estructura terciaria, que en este caso es aquel que se encuentra dentro del ribosoma, un ARN ribosomal. Ahora veremos que hay 3 tipos de ARN. ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosómico o ribosomal. Obviamente no son los únicos, hay más tipos de ARN,
pero estos son los más comunes o más conocidos, digamos así. Veremos que cada uno tiene una función específica, que en un tema ya posterior se explicará con mayor detalle, ¿sí? Veremos que el ARN mensajero se va a formar en el núcleo de la célula. Como el nombre lo dice, lleva un mensaje. Lleva en este caso, una información que tiene que ser codificada en el ¿dónde? Bueno, tiene que ser decodificada en el ribosoma. Ahí se debe decodificar. ¿Quién lo va a decodificar esta información? El ARN ribosómico, que se encuentra en el ribosoma. Va a decodificar la información llevada por el mensajero. Pero para que pueda decodificar la información, necesita un traductor, ¿sí? El cual tiene el código, ¿no? ¿De quién hablamos aquí? Del ARN transferencia. El ARNT o ARN transferencia es aquel que trae el código para que el ribosómico pueda traducir el mensaje traído por el ARN mensajero. Este proceso de interacción entre estos tres ARNs, ¿dónde se lleva a cabo? En el ribosoma, en un proceso llamado traducción, que veremos ya en otro momento. Y al final, ¿qué se obtiene? Un filamento largo o una secuencia de aminoácidos. Se va a formar en el ribosoma, ustedes conocen, recuerdan, la síntesis de proteínas. Se van a formar las proteínas en el ribosoma. Todo a partir de estos tres ARNs. Pero ojo, ¿esos ARNs de quién dependen? Del ADN. Todo depende al final del ADN para formar las proteínas. Esa es la teoría entonces. Ahora, con respecto a cómo te puedo preguntar, bueno, en la actividad que les he mandado está fácil, la actividad que les he mandado a ustedes, pero hay dos modelos de preguntas que no están ahí y que puedo tomarlas en el examen. ¿Cuáles podrían ser los dos modelos de preguntas que te puedo evaluar? Por ejemplo, vamos a ver el siguiente, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Ya, el primero sería, ya. Se tiene una secuencia, a ver, ya, poli, desoxi, ahí está, ribonucleótida, ya. Acá te pongo la secuencia, A, T, A, G, T, C, A, ya, una secuencia aleatoria. Ahí está, ya. Coma, indique usted, está, ahí está, indique usted la secuencia, ya, que se formará, la secuencia genética que se formará, ahí está, secuencia genética que se formará, luego de la, a ver, de la transcripción. Listo. Nos dan aquí una secuencia, correcto, aquí una secuencia, vamos a copiarla aquí entonces. Ya, vamos a hacer con una, así nomás, una secuencia, dice A, T, A, G más G, T, C, A, T, G, C, A, A. Nos han dado esta secuencia, ¿correcto? Ahora nos piden la secuencia, en este caso, que se formará, o sea, la secuencia complementaria. Pero nos dicen además en la transcripción. O sea, aquí el dato es transcripción. Yo en el examen te puedo poner transcripción o te puedo poner, ¿qué cosa? Replicación. ¿Sí? Te puedo poner eso o esto. ¿Ya? Uno de los dos. Ahora, ¿cómo vas a diferenciar si es transcripción o replicación? ¿Qué diferencia hay? En el caso de transcripción, quiere decir que el ADN va a formar ARN. En cambio, en la replicación, el ADN forma otro ADN. ¿Ya? Si aquí me dicen que es transcripción, yo tengo que formar cosa, la cadena complementaria. Se supone que la primera secuencia, ¿a qué corresponde? A un ADN, ¿correcto? Lo que está arriba es un ADN. Y la complementaria, ¿a quién tiene que pertenecer? A un ARN. Ahora, eso a ustedes les expliqué en la teoría, en la ley de Chargaff. Les dije que la A va con la T y la C con la G. Nada más es completar. O sea, aquí que pondré T, pero profesor, ojo,
Timina no hay en el ARN. ¿Quién reemplaza la timina? El uracilo. Uracilo. Entonces, ahí está el detalle. Lo demás es fácil, completas, ¿no? A, le pones U, esto es completar nomás, C, A, G, U, A, C, G, U, U. Listo, nada más. Y esa es la respuesta. En las claves, en las claves que yo les pongo en ese momento, tendrá que aparecer ¿qué cosa? Tendrá que aparecer esta secuencia. Nada más. Esa es la respuesta. Como dice que esta es la descripción. Si fuera replicación, esta no es la respuesta. Si fuera replicación, ¿qué tendría que ser? Bueno, en ese caso, en vez de Timina. acá iría En vez entonces, de U. claro, ¿no? En vez de U pones T nada más, ¿no? En vez de U pones T. Todo donde dice U pondrías T. Esa es la diferencia. ¿Ya? Lo demás es igual. No, lo demás va a ser igual, ¿no? Ahí está. La T, A, C, G, T, T. Ya está. Esa de abajo sería la respuesta. Si fuese en ese caso, si fuese la replicación. Mucho ojo, por favor, cuando ven la pregunta. Ya te he puesto aquí los datos. Transcripción ADN forma RN y replicación ADN forma ADN. El cuadrito azul es para la replicación y el cuadrito amarillo o medio naranja es para la transcripción. ¿Ya? Ojo con ello. Y otro modelo de pregunta para desarrollar también, los demás son teóricos. Es, por ejemplo, el siguiente, ¿no? En una secuencia de un ácido nucleico, se tiene, 15% de adeninas. Indique usted la cantidad de, ¿con quién? De citosinas. ¿Listo? Nos analizas, ¿no? Tú sabes si dicen adeninas, la adenina va a encajar, bueno, la adenina dice que hay 15%. La adenina va a encajar con la timina. Bueno, no lo sé, ¿no? No sé si es ADN o ARN. Puede ser timina o uracilo, pero eso no afecta porque eso no me piden a mí. La cosa que adenina y timina o adenina y uracilo son 15% cada uno. Ahora, ¿tú sabes que en total cuántos hay en total siempre? 100%. 15 ya son 30%. ¿Cuánto falta para 100%? 70%. 70. Entonces, cada uno valdrá 35. Cada uno 35%. Entonces, la respuesta sería, ¿qué cantidad de citocinas? Entonces, sería, pues, citocina sería el 35%. Nada más. Habrá 35% de citocinas. ¿Correcto? Nada más. Solamente estos dos modelos de preguntas son para desarrollar. Solo estos dos casos. En examen misión ha venido así, por si acaso, han venido así. En examen misión nos han puesto esta secuencia de polidesoxirribonucleótido o de repente ribonucleótido, o sea, del ARN, y les han enviado, les han puesto así, y en las claves para completar así. ¿Ha venido varias preguntas así antes? Sí. Y como la segunda también. Esos son los únicos dos modelos de ejercicios ligados a este tema. Los demás son meramente teoría, ¿no? El enlace, la composición, etcétera, ¿no? Lo más son teoría. Esos son los únicos que son ejercicios. ¿Ok? Listo. Bueno, chicos.